Hola, ¿cómo están hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y en esta ocasión toca el libro de Números. Vamos a iniciar como es nuestra costumbre con el título. Números viene de la palabra griega, aritmos, que quiere decir, ya traducida al español, números. ¿Y por qué se le colocó esto en la versión griega? Por los censos que están registrados en este libro. Pero si nosotros vemos en la versión hebrea, este libro tiene el nombre de Bemit Bar, que quiere decir en el desierto. Y a continuación vamos a ver por qué. Pero antes vamos a ver al autor. El autor es Moisés, como el resto de los libros del Pentateuco. Aunque se cree que en este libro algunos otros versículos puede ser que haya sido escrito por otras personas. Vean lo que dice en Números capítulo 33, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Entonces el mismo libro dice que el autor es Moisés. Y la fecha en la cual vamos a encasillar a este libro es en el año 1405 antes de Cristo, ya casi por entrar a la tierra de Canaán. El tema principal que podemos encontrar aquí es el fracaso de Israel. ¿Por qué? Porque Israel falló en la obediencia al Señor y el Señor, como lo veremos, los mandó a vagar 40 años en el desierto, matando a toda una generación. Entonces aquí podemos ver el fracaso de Israel. Teniendo como propósito este libro, Israel falló y es disciplinado. Pero el plan de Dios para su pueblo sigue adelante, pues sus promesas y pactos han de cumplirse a pesar del pecado del hombre. Y vamos a ver el bosquejo de números. Primeramente, en el punto 1, el pueblo ordenado. Y esto es del capítulo 1 al capítulo 10. Después, punto 2, el pueblo desordenado, que es parte del capítulo 10 al capítulo 14. 3, el pueblo castigado, parte del capítulo 14 al capítulo 33. Y capítulo 4, el pueblo reordenado, del capítulo 33 al capítulo 36. Y pasamos al primer punto, el pueblo ordenado, y es del capítulo 1 al capítulo 10. Y aquí vamos a observar que en estos 10 capítulos, observamos cómo Dios le da orden al pueblo de Israel. Y ya que se estaban encaminando a la tierra de Canaán en un inicio, después de estar en el monte Sinaí por algún tiempo, ya se tenían que caminar a la tierra de Canaán para conquistarla. Dios decide mandar a hacer un censo donde hay un poco más de 600,000 hombres dispuestos a pelear arriba de 20 años. Decide hacer un censo y vemos también cómo el Señor va organizando a las tribus para poder irse encaminando y estar alrededor del tabernáculo de Dios. Y aquí en esta imagen nosotros podemos observar cómo el tabernáculo va a estar en el centro del campamento del pueblo de Israel, teniendo a las demás tribus alrededor, a las 12 tribus. Primero, a la derecha, al este, tenemos a Isaacar, Judá, Zabulón, al sur, a Gad, a Simeón, a Rubén, a oeste, Benjamín, Efraín, Manasés, y al norte, Adán, Aser, Neftalí. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde sale Efraín y Manasés? Ellos eran los hijos de José. Entonces a ellos, José, que era uno de los 12 de la tribu, se les tenía que dar uno de estos lugares, y siendo que los levitas tampoco iban a pelear, se repartió entre Efraín y Manasés, entre los hijos de José, los lugares de combate, estando los levitas aquí, en estas tres casas, Merarí, Gersón, Coat, y la familia de los sumos sacerdotes de Moisés y Aarón. Entonces aquí se encuentra dividido las 12 tribus, más los hijos, que también serían parte de los hijos de José, divididos en el campamento, en la tierra. Dios tenía que poner un orden y así ubicarlos. Y en la antigüedad se acostumbraba que el rey colocara su campamento en el centro. Entonces aquí vemos que el Señor
era visto desde un inicio y el Señor así había ordenado que se debía de colocar su campamento al centro, reconociendo la realeza del Todopoderoso. También en el capítulo 5 se dan instrucciones para evitar contaminación dentro del campamento y el pueblo, como ya lo dije, ya estaba listo, ya estaba organizado para marchar y también los levitas ya habían sido organizados y contaban para llevar a cabo sus servicios espirituales. Pero hay que recordar que si el pueblo va a gozar de las bendiciones divinas de marchar a la guerra y tener bendiciones en toda su vida, tendría que ser un pueblo obediente al Señor. Y como lo vamos a ver en este libro, el pueblo pues no pudo cumplir con los estándares de Jehová. En el capítulo 9 se vuelven a dar instrucciones de la Pascua y la celebran en el monte Sinaí y ya se preparan para ir rumbo a Canaán. En el punto número 2, el pueblo desordenado, del capítulo 10 al capítulo 14. Y aquí vamos a ver varios relatos muy importantes. Primero, el viaje empieza con una nota de confianza muy triunfante para el Señor. Y esto lo vemos en el capítulo 10, verso 29, 32, 35 y 36. Pero, como se van encontrando con diversas dificultades, como por ejemplo, experimentan falta de alimento que a ellos les guste, falta de agua, el pueblo también se empieza a quejar amargamente y Dios primeramente en el capítulo 11 verso 1 al 3 los castiga enviándoles fuego a causa de sus murmuraciones. Después, como el pueblo de Dios de Israel ya estaba cansado de comer maná, ellos empezaron a murmurar diciendo que ellos querían comer carne y que extrañaban la comida de Egipto de donde el Señor los había sacado. Así que empezaron una nueva murmuración. Y Dios le dice a Moisés que ha escuchado las murmuraciones del pueblo y que les dará de comer a causa de sus murmuraciones un mes carne hasta saciarlos. Por supuesto, ya hicimos la otra vez la cuenta, eran alrededor de 2.500.000 personas, más o menos. Entonces Moisés, viendo cómo se iban no sabiendo dónde Dios iba a proveer tanto alimento, dice las siguientes palabras. Números capítulo 11, verso 21 al 23. Dice esto Moisés y le contesta también el Señor. Entonces dijo Moisés: 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Verso 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Palabras contundentes, palabras gloriosas. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová?, le dice el Todopoderoso a Moisés. ¿Acaso tú no recuerdas todas las cosas que yo hice en Egipto? ¿No recuerdas las plagas? ¿Y piensas que mi mano se queda corta, que mi poder se queda corto para alimentar a 2,5 millones de personas? ¿Cómo hace Dios para alimentarlos? Bueno, manda codornices para alimentar a este pueblo. Las hace llegar de una manera sobrenatural, por medio de fuertes vientos. Pero yo les quiero decir una cosa, estas mismas palabras que el Señor dice, recuerden, nuestro Dios es inmutable, o sea que nunca cambia, estas mismas palabras, a falta de fe de Moisés, de que se ha cortado la mano de Jehová, se aplican también hoy en día. ¿Acaso hoy, para que nosotros veamos grandes proezas de nuestro Dios, para que nosotros veamos la providencia de nuestro Señor día con día, ¿acaso la mano de Dios se ha cortado? Para nada, para nada. Por eso el Señor nos pide que tengamos fe al levantar nuestras oraciones, porque la mano del Señor sigue siendo poderosa. No hay que caer en incredulidad como lo hizo Moisés. Si tenemos todos estos relatos bíblicos, son para nuestra ayuda y para nuestro crecimiento espiritual, y así no dudemos de nuestro Señor. Entonces, una vez mandados las codornices, el Señor les manda una plaga
al pueblo de Israel en el verso 33 del capítulo 11 y mata a mucha gente. Continuamos con el capítulo 12. Y aquí es algo interesante en el capítulo 12, ya que el pecado estaba muy arraigado en todo el pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo murmuraba, sino también María, que también era profetisa, y Aarón, el sumo sacerdote, murmuraron en contra de su hermano Moisés. Recuerden que María y Aarón, se nos dice en el libro de Éxodo, que eran los hermanos mayores de Moisés. Y vean lo que dice en Números capítulo 12, verso 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. O sea, esta mujer era etíope, del sur de Egipto, descendiente de Cus, primogénito de Cam. Y puede ser que se referían a Séfora, puede ser, su primera esposa. Ella se nos presenta en el libro de Éxodo. Pero también quizás Séfora ya había muerto. Recuerden que para este entonces Moisés tenía 80 años y su esposa igual a lo mejor también tenía una edad un poco avanzada. Entonces quizá murió Séfora, Moisés se volvió a casar con esta mujer cusita y no les pareció, principalmente a sus hermanos, a María, se deja ver por el texto ya que ella es mencionada primero, quizá no les pareció esto. Verso 2 dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y por supuesto a nuestro Señor no le parecieron estas palabras en contra de Moisés. Entonces dice Números capítulo 12, verso 9 al 11, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, o sea, en el verso anterior habla de que su presencia fue del tabernáculo, dice verso 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, Moisés oró al Señor, el Señor compuso a María, la sanó y perdonó de su pecado a Aarón. Pero es sorprendente ver cómo el pecado había trastocado aún al sumo sacerdocio del pueblo de Israel. Bueno, a fin de cuentas los seres humanos somos imperfectos. Por supuesto que ahora tenemos una bendición mucho más grande que aquellos, porque el Espíritu Santo se ha derramado en sobreabundancia sobre nosotros. Entonces nos permite cultivar el fruto del Espíritu. Pero aún así, esto nos recuerda la fragilidad del hombre. Por supuesto, el pecar está mal. Y si nosotros pecamos y nos excusamos, es que soy pecador, estamos también cometiendo pecado, hermanos. Para nada. Reconocemos nuestra actitud pecadora, reconocemos nuestras limitaciones humanas, pero al mismo tiempo nos esforzamos en santidad, porque dice la palabra de Dios, sed santo como nuestro Señor es santo. Entonces tenemos que esforzarnos a identificar áreas de nuestro pecado y combatirlas con todas nuestras fuerzas, no cayendo en conformismo. Vamos al capítulo 13 del libro de Levíticos y aquí vamos a encontrar una de las historias más fascinantes de este libro. Bueno, toda la Biblia es fascinante, pero aquí encontramos algo muy especial. En el capítulo 13 vemos el pasaje que vino a ser crisis en la relación del pueblo de Israel con Dios. Cuando el pueblo llegó a un lugar llamado Cades, en el desierto de Parán, deberían de prepararse para una conquista triunfante de la tierra prometida. Ya estaban listos, ya estaban con toda la bendición. Ellos solamente tenían que obedecer al Señor, ir y conquistar. Obviamente pelear, esforzarse humanamente hablando. Pero la bendición ya había sido dada. Pero decidieron primeramente inspeccionar la tierra. En lugar de ir y combatir, dijeron, vamos a inspeccionarlas. Entonces Moisés envía a un representante de cada tribu, hombres fuertes y jóvenes, mayores de 40 años. Hay que aclarar. ¿Por qué aclaro esto? Porque nosotros vemos la juventud como, ay, si tú ya pasas de 30 años ya estás
grande y eres Señor. Pero en los términos bíblicos, la juventud es un vigor. Y aún eras joven, sobrepasando un poco más los 40 años. Entonces aquí vemos que se escogen a hombres de 40 años ya maduros, jóvenes, fuertes, decididos, para enviarlos a inspeccionar la tierra de Canaán. Y aquí se nos hace mención de dos hombres muy importantes. A Caleb, de la tribu de Judá, de acuerdo con el verso 6, y a Oseas, también conocido por nosotros como Josué, de la tribu de Efraín. A él se le menciona en el verso 8 y en el verso 16. Bueno, los envían, después de 40 días estos hombres regresan, estos 12 hombres, uno por cada tribu, regresan al campamento a dar su informe, y de los 10 de los 12 hombres dan un informe desalentador, mientras que Caleb y Josué animaron al pueblo. Entonces realmente los hombres que tenían fe era solamente Caleb y Josué. Pero esto hizo mella en el corazón del pueblo. Y aquí entramos al punto 3. El pueblo castigado. Del capítulo 14 al capítulo 33. Desgraciadamente, cuando Caleb y Josué estaban animando al pueblo para salir a pelear, el pueblo creyó las palabras de los otros 10, de los que tenían poca fe, de los que decían, allá es tierra de gigantes, nos van a destrozar. Bueno, estos hombres dudaron demasiado, mientras que Caleb y Josué, no, tenemos al Dios vivo, y ya nos ha dado esa tierra, vamos a conquistarla. El pueblo cayó en pecado, no le creyó a Dios, no le creyó a estos hombres de fe, Caleb y Josué, y entonces el pueblo trató de apedrear a estos dos hombres, mostrando su desconfianza a la promesa de Jehová. Y dijeron esto, Números capítulo 14, verso 1 y 2. Entonces, toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche, y murmuraron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Irónicamente, Dios les concede lo que ellos pidieron, ya que dice en Números capítulo 14, verso 28 a 31 las siguientes palabras. Dice el Señor, diles, dice el Señor, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados de todos los contados de 20 años arriba que han murmurado contra mí. De cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Sin embargo, vuestros pequeños, de quienes dijisteis que serán presa del enemigo, a ellos los introduciré y conocerán la tierra que vosotros habéis desperdiciado. También Jehová dijo en Números capítulo 14, verso 33 al 35. Y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto, según el número de los días que reconociste la tierra, 40 días por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Yo, el Señor, he hablado, ciertamente esto haré a toda esta perversa congregación que se han juntado contra mí, en este desierto serán destruidos, y aquí morirán. Estas fueron las palabras del Todopoderoso. Por eso aquí vemos cómo Israel falló. Por eso el tema y el título en hebreo es En el desierto, recordándole al pueblo de Israel y aún recordándonos a nosotros la iglesia cómo el pueblo escogido de Dios falló y lo imperfecto que es el ser humano sin Dios sosteniéndolo. Y aquí nosotros pasamos a los siguientes capítulos. Primero, ya después de esto, del castigo que el Señor
le da al pueblo de Israel de vagar en desiertos, vemos que en el capítulo 16 se nos narra que un levita llamado Coré organizó una rebelión contra Moisés. Para aplacar esta rebelión, Dios hizo que la tierra se tragara a Coré y a sus seguidores. En el siguiente capítulo, o sea, en el capítulo 17, Dios confirma la autoridad sacerdotal de Aarón al hacer florecer su vara ante las otras varas de los otros príncipes de las demás tribus. Y en el capítulo 18, Dios confirma los privilegios y las responsabilidades de Aarón y de los levitas. En el capítulo 19, Dios instruye a Moisés y a Aarón sobre el método de purificación para las personas inmundas, esto debido por tanta muerte en el campamento por haber pecado. De tanta muerte el Señor tenía que proveer un medio de cómo sanar las infecciones. Y cabe aclarar que entre el capítulo 19 y en el capítulo 20 de este libro pasan muchos años, varios años, casi al final del castigo que el Señor les había dado al pueblo de Israel. Y aquí pasamos al capítulo 20. Vemos que el pueblo de Israel vuelve a Cades y se narra prácticamente el final del castigo del pueblo de Israel, ya que se podrá decir que toda la generación pasada, la que había murmurado y no creído al Señor, ya había en su totalidad fallecido. La importancia de este capítulo lo observamos también en la muerte de dos personas muy importantes. La muerte de María, la hermana de Moisés, esto se ve en el verso 1, y la muerte también de Aarón, que lo vemos en el verso 23, 24 y 28. Y hay que hacer una aclaración muy importante, que en el verso 24 del capítulo 20 se nos da la razón por la cual Moisés y Aarón no entraron en la tierra prometida, ya que ambos son castigados por Dios debido a su incredulidad y por su pecado de ira. Vamos a ver rápidamente el capítulo 20 del libro de Números, del verso 7 al verso 13, para ver qué es lo que hicieron Moisés y Aarón para no entrar a la tierra prometida. Dice así la palabra de Dios. Números capítulo 20, versos 7 al 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. En el capítulo 21 el pueblo de Israel se volvió a rebelar contra Dios y contra Moisés, y en esta ocasión Dios manda serpientes ardientes entre el pueblo. Y esto lo vemos en el capítulo 4, Números, capítulo 21, verso 4 al 9. Dice así la palabra de Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. No es lo que algunas personas llegan a pensar, que eran serpientes literalmente de fuego, que los mordían, no. Se cree que estas serpientes ardientes eran una especie que cada vez que mordía a alguien, sentía como si le quemara la herida.
provocando también por su veneno la muerte. Entonces no pensemos nada que el texto no nos dé a entender. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de vosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Y esto es algo muy simbólico. Jesús, cuando habló con Nicodemo en el Evangelio de Juan, él mismo hizo la analogía de la salvación de la muerte que ofrecía a Dios a voltear a ver la serpiente de bronce con la salvación por gracia que Cristo ofrecía en la cruz. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Dice así la palabra de Dios: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el truco de la serpiente de bronce? ¿Cómo Dios sanaba a Israel por medio de la serpiente? Simplemente el Señor dijo, lo acabamos de leer: el que voltea a ver la serpiente la serpiente de bronce, después de haber sido mordido, el tal vivirá. Moisés, solamente tenemos que ver la serpiente. Moisés, sí, es lo que el Señor ha ordenado. Tú, si te muerde una serpiente, tú lo único que tienes que hacer es voltear a ver la serpiente. Créele a tu Dios. Y el Señor Jesús dijo: así, toda persona que venga a mí, que crea en mí, no se perderá y tendrá vida eterna. Señor, le podemos decir a Jesús: Señor Jesús, no, yo tengo que hacer algo para salvarme. El Señor dice: no, yo he hecho todo en la cruz. Tú solamente ven, arrepiéntete, cree en mí y yo te daré vida eterna. Eso es gracia, hermanos. Tu salvación nunca ha dependido ni dependerá de ti. Depende 100% de Dios. Tú solamente tienes que creer. Tu llamado humano, tu llamado solamente es creer en el Señor Jesús y serás salvo. Cree, entrégate, voltea a ver a Cristo y todos tus pecados serán perdonados. Así como el veneno era sanado por ver la cruz de bronce, así el veneno de tu pecado es limpiado, es sanado si volteas a Cristo y le sigues. Dice el Señor, lo vuelvo a leer, Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo por creer en Cristo. Y esto es maravilloso, hermanos, maravilloso. Solo por creer en él ya tenemos acceso al reino de Dios. Libertad de nuestros pecados. Es glorioso, hermanos. Muy glorioso. Y continuamos, hermanos, con los siguientes capítulos. Capítulo 22 al 23. Y aquí se nos narra la historia de Balaam, un vidente de la tierra de Moab, que fue contratado por Balac, rey de Moab, para que maldijese al pueblo de Israel, que pretendía atravesar su territorio para entrar en la tierra prometida de Canaán. Y Dios utiliza a Balaam para, lejos de maldecirlo, sino para bendecir a su pueblo. ¿Recuerdan? Balaam es la historia también donde el burro o el asna, no recuerdo bien, no quería pasar porque un ángel impedía, y Dios permitió que el animal hablase al profeta, hablase a este vidente, y aún permitió que el vidente le contestara a este animal. Muy rara situación, muy rara situación. También en los capítulos 28 al 30 se recuerda a la nueva generación cómo deberían de ser las ofrendas, ya que esto era el sustento del sacerdocio de los levitas. Y en el capítulo 31 se decreta la venganza del pueblo de Israel sobre los medianitas, que eran responsables de la corrupción que habían tenido el pueblo de Dios, adorando a dioses falsos. La instrucción fue que todo medianita debía ser eliminado y que solo las vírgenes,
las dejaran con vida, de acuerdo al verso 18. Y esta es la parte en la cual no le gusta a muchas personas del carácter de Dios, diciendo, ¿por qué Dios, si en el Nuevo Testamento se jacta de amar se jacta de decir a sus hijos que amen a sus enemigos, por qué Dios antes ordenaba matar? Bueno, Dios no mata por matar, Dios mata porque la paga del pecado es muerte. Y todos esos hombres eran pecadores, y Dios quiso utilizar al pueblo de Israel como su herramienta para enjuiciar a estas tribus, a estas comunidades, a estos pueblos pecadores. Dios es libre de ocupar el medio que Él quiera, y en este tiempo ocupó al pueblo de Israel como vara de castigo a todos estos pueblos pecadores. En el capítulo 32 se narra que Israel había ganado buenas tierras para el ganado, y las tribus de Rubén, Gad y Manasés se las quisieron quedar. Moisés le dio autorización de quedarse con estas tierras, pero la única condición era de que ellos siguieran participando en la guerra, en las demás conquistas, y que apoyaran a sus hermanos. Después, en el punto 4 y último, el pueblo reordenado, abarcando del capítulo 33 al 36. En el capítulo 33 se hace un resumen de las jornadas del pueblo desde su salida de Egipto hasta el momento en que acamparon en los campamentos de Moab, frente a la tierra que tenían que conquistar. En el capítulo 34 se dan las instrucciones finales para entrar en la tierra prometida. En el capítulo 35 se menciona la herencia que les dará a los levitas, que no están considerados en el censo de los que irían a la guerra por ser designados exclusivos sacerdocio de Dios, mientras que ya en el último capítulo, que es el 36, se dan las instrucciones de la herencia de cada tribu. Cada tribu, cada clan y familia recibirán su porción de tierra, que es su herencia, su posesión perpetua, de acuerdo con el verso 7 al 9, siendo la tierra, el pedazo palestino, la tierra de Israel, dada divinamente al pueblo de Israel, pese a quien le pese, antes y hoy en la actualidad. Y así, hermanos, damos por concluido a este bosquejo, a esta visión panorámica del libro de Números. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en el siguiente libro.